Bueno, muy bien, buenos días, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos trabajando en la clase pasada. Estamos viendo la fundamentación de Power BI. Pues vimos cómo se subían los archivos a esta plataforma. Lo hicimos con archivos de Excel, con bases de datos de Excel, teniendo en cuenta que pues esas bases de datos siempre es importante hacerles un prealistamiento para subirlas. Por acá, por relaciones, pues cuando están en un mismo archivo, veíamos, él automáticamente relaciona siempre y cuando tengan los campos los mismos nombres, él automáticamente hace la relación. Si no, pues uno viene aquí y hace la relación manualmente cuando uno va subiendo archivo por archivo, ¿no? Entonces va relacionando en caso de que se llegue a necesitar. No siempre, pues en un modelo habrá que relacionar. Siempre explico que es muy posible que uno pueda subir bases de datos que ya están listas. Entonces, pues no hay... Listas quiere decir que tiene toda la información que uno necesita para poder presentar un informe. Empezamos haciendo un diseño de pagos de la tabla recibos de caja, y para eso pues lo primero que hicimos fue crear unas medidas, porque en los informes, para todas las columnas que son numéricas y que necesitamos realizar cálculos y realizar alguna presentación con esa columna, llámese un indicador, una suma, un promedio, un filtro, lo que usted necesite, pues sobre esa columna hay que trabajar para hacer una medida. Una medida pues es un cálculo que va a permitir hacer una tabla dinámica con un proceso mucho más rápido que cuando yo trabajo con el nombre de la columna. Lo mencionamos en la clase pasada. Entonces, para crear las medidas se pueden hacer en cada una de las tablas que yo necesite, dándole botón derecho, y por ahí la puedo crear. O se puede, como hicimos en el ejercicio, por acá por inicio, por donde dice especificar datos, por aquí creamos una tabla, pero creamos la tabla vacía, y en esa tabla fue donde empezamos a hacer las medidas. Hicimos unas medidas para pagos, cantidad de pagos, hicimos un filtro para Neiva, utilizamos la función count, ¿sí?, para contar los pagos. Cogimos la tabla y el nombre de la columna, ¿no? En ese tipo de cosas pues es la que nos tenemos que acostumbrar, porque nosotros en Excel pues solamente trabajamos con la referencia de celda, ¿cierto? Le decíamos igual suma A1 2 puntos a 50, ¿no? Aquí nos toca nombrar la columna y nos toca nombrar la tabla, bueno, la función, la tabla y la columna que voy a trabajar cuando voy a hacer medidas, ¿no? Entonces ya aquí muchas veces uno hace procesos con la columna y hace procesos con la medida. Entonces ahí es donde uno no se puede confundir y tener muy claro el panorama de qué es lo que se está haciendo para uno no perderse, ¿no? Es diferente hablar del total de los pagos, que es una medida, es una fórmula, a la columna total pagos o a la columna pago, ¿sí? Cuando yo hago referencia a esta columna, pues estoy haciendo referencia a toda esa columna de la tabla de la base de datos, donde puedo pues realizar también muchas tareas con esa columna. Lo importante es aprender a identificar lo que es la columna y lo que es la medida, para cuando uno esté haciendo una fórmula, estar uno claro de qué es lo que está trabajando. Sobre estas medidas, pues entonces lo que creamos una medida, una suma, una función de promedio con la misma columna. Hicimos un filtro, ¿no? Hicimos un filtro, un calculate. Explicamos que en este caso el calculate tiene una medida base de trabajo, que en este caso la medida base es el total de los pagos. Entonces, si yo reviso, por ejemplo, esta fórmula, con control y el botón del mouse, la ruedita del mouse, puedo ampliar o puedo reducir esta barra de fórmulas, ¿no?
Este calculate es importante entenderlo muy bien porque lo vamos a trabajar mucho. Es una de las funciones que más se utiliza en Power BI. Este calculate en este momento, como está cogiendo esta medida, ¿no? Esto es una medida, aquí es donde no me puedo confundir, ¿cierto? Porque si fuera una columna, pues diría el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Aquí solamente está diciéndome la medida. Claro está que también yo puedo coger solamente la columna sin coger la tabla. Pero yo les decía que yo me acostumbro a coger la tabla y la medida para uno no confundirse. Porque se puede confundir con el nombre de la columna, con el nombre de la medida o con el nombre de la tabla columna. Son como las tres presentaciones que él da, ¿sí? Sé que es una medida porque está encerrada entre corchetes, primero que todo. Para el caso mío, sé que es una medida porque las medidas las trabajo en minúscula, ¿no? Siempre tengo esa presentación para poderlas identificar, ¿no? Pero más allá de eso, pues es el corchete, ¿no? Que me está indicando que es una medida, ¿no? Es diferente cuando yo cojo, por ejemplo, la tabla, que es la que está ahí a continuación, y la columna, ¿no? Entonces aquí es una sintaxis diferente, ¿no? Porque estoy cogiendo la tabla, la columna y estoy colocando un criterio. Este total pago, si yo vengo y reviso la fórmula de total pagos, me paro aquí y total pagos me está haciendo una suma. El total pagos me está totalizando toda la columna de pagos. Entonces, como estoy haciendo una suma, ¿sí? En este caso, aquí este calculate, este total pagos, entonces el calculate funciona como un sumar.si. Explicaba que es como un camaleón porque él cambia dependiendo de la medida base. Si yo colocara la cantidad de pagos, que es una función de contar, count, entonces lo que me va a hacer la medida aquí, si aquí utilizara esta medida cantidad de pagos, entonces el calculate funciona como un contar.si. ¿Ya? Bueno, hoy vamos a hacer un poco más de ejercicios para coger la práctica de esta parte, porque con ese calculate es lo que se hacen muchísimas, pero muchísimas cosas, ¿ya? Bueno, entonces con base a estas medidas las organizamos en una carpeta. Lo que hicimos fue crear al menos una medida. Alguien me preguntaba en la clase pasada que si podía anticipar y hacer la carpeta. Toca al menos crear una medida, pararme en la medida, venir aquí a la parte de modelos de datos donde se hacen las relaciones, ¿no? Y entonces me paro en cualquiera de las medidas que yo tenga, como lo hicimos acá. Yo me paré en una de las medidas y luego por acá, por donde dice crear una carpeta, entonces ahí creé la carpeta y luego lo que hice fue pasar las medidas con clic sostenido arrastrándolas, las pasé a la carpeta y organicé las medidas de pagos dentro de una carpeta. Alcanzamos a subir en la clase pasada, la tabla. Bueno, con base a eso, pues para terminar el repaso aquí rapidito, con base a esas medidas, entonces generamos una tabla, cogimos este icono, hicimos una tabla y sobre esta tabla, pues entonces aquí me está mostrando lo que yo cogí. En esa tabla cogí de clientes, cogí el nombre del cliente, y de medidas, que es el campo valor, entonces escogí pagos Neiva, por ejemplo, para esta aquí donde estoy parado, ¿sí? Entonces siempre me va a mostrar el elemento que yo haya trabajado aquí en el panel de campos, pues me va a mostrar los campos que yo he trabajado, ¿sí? Yo hice cruces de información, que es la parte importante a tener en cuenta en este diseño. Yo hice el cruce de información directamente sobre las tablas dinámicas, ¿no? Teniendo en cuenta que cada una de estas es una tabla dinámica. Esto es una tabla dinámica, esto es una tabla dinámica, todo esto son tablas dinámicas. Entonces yo hice el cruce directamente porque cogí de un lado una cosa y de otro lado cogí otra cosa, ¿sí? De la tabla clientes cogí el nombre del cliente y luego fui y crucé con la medida, que ya esta medida pues se hizo con base a una columna que había en la tabla de recibos de caja.
crucé la información. Si yo reviso la tabla de recibos de caja, está intacta, o sea, ella no está sobrecargada ni con el nombre del cliente ni con el nombre del asesor, porque el cruce lo hice fue directamente cuando yo estaba haciendo el diseño. Entonces le dije, tráigame de aquí y tráigame de allá, y pude realizar lo que me estaban pidiendo sin necesidad de sobrecargar los datos en la base de datos, en la tabla o en la consulta, ¿no? Ella quedó ahí tal cual, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer un diseño. Entonces nosotros subimos ventas, estábamos aquí, ¿sí? Esta tabla la subimos, en el ejercicio pasado pues alcanzamos a, como ya estaba relacionada, ¿no? Ventas la relacionamos, por acá está, ventas la relacionamos con clientes también a su vez, ¿no? Ventas quedó relacionada con clientes, con el campo ID de cliente, ¿no? Por acá, bueno, ahí está. Entonces con el campo ID de cliente quedaron relacionadas, porque la tabla ventas solamente tiene el ID del cliente y no tiene el nombre, y necesito cruzar. De la tabla asesores también hice lo mismo, ¿no? Crucé. Y de la tabla ventas también la voy a cruzar ahora. La voy a cruzar con la... aquí está, perdón, aquí está. Entonces aquí la crucé también con la tabla de productos, ¿no? Porque en la tabla ventas tengo el ID nomás del producto y no tengo el nombre. Pero además de que en la tabla de productos tengo el costo unitario y tengo el precio de venta. Porque la tabla ventas solamente me trae el nombre del cliente, el ID del cliente, el ID del asesor, el ID del producto y las cantidades que se vendieron. Pero no tengo allí los costos unitarios y los precios de venta, y necesito liquidarla. Entonces la relación me va a permitir cruzar datos entre ventas y productos, ¿no? Entonces aquí tengo el precio unitario, tengo el nombre del producto y tengo el costo unitario, ¿no? Aquí está el costo unitario. Bueno, entonces la implementación de este diseño va a ser, lo estábamos haciendo, que yo crucé con la función Relight, crucé y me traje de productos, de la tabla productos. Aquí me estáis diciendo, yo estoy parado en ventas y le estoy agregando una nueva columna. Aquí le agregué una nueva columna, donde esa columna la voy a llamar costo uni, que es igual a la función relate. Entonces le estoy diciendo, tráigame de la base de datos productos la columna de costo. Entendiendo esta función, ¿qué es lo que hace? Pues es un buscar B mejorado, ¿no? Yo al relate no le tengo que decir valor buscado, o sea, no le voy a decir, como la estoy cruzando con productos, yo no le voy a decir búsqueme el ID del producto, búsqueme este, porque él inteligentemente lo sabe y lo hace. En cambio que en Excel sí le tengo que decir búsqueme esta referencia en esta base de datos, ¿no? Y tráigame la columna tal. Aquí no. El relate inteligentemente ya se encarga de todo, ¿no? Es una función muy breve, súper inteligente, porque ella lo que hace es, cuando yo escribo el relate y le coloco productos y costo, pues entonces él de una vez sabe que tiene que irse a este código, ir a buscarlo a la tabla de productos, y cuando lo encuentre pues se trae lo que hay en la columna costo. Yo no tengo que decirle el número de la columna, porque él inteligentemente lo hace. Entonces esto es un buscar B mejorado, ¿no? Es un buscar B mejorado, más rápido, y obviamente pues trabaja a una velocidad pues más rápida que un buscar B. Entonces me traje el costo unitario de la tabla productos. Y aquí me traje también, con un relate, me traje el precio unitario de la tabla productos. Voy a seguir haciendo entonces unas columnas calculadas aquí. Entonces vamos a decirle aquí nueva columna.
Y a esta le vamos a colocar a esta columna total costo. Total costo. Fue lo mismo que hicimos por allá en Excel. Es exactamente igual cuando estuvimos haciendo el modelo relacional en Excel. Los que han visto el video y se acuerdan, es el mismo ejercicio. Solamente que ahorita lo estoy haciendo es en Power BI. Total costo es igual entonces le puedo decir que voy a multiplicar la cantidad. Entonces la cantidad está en la tabla ventas, se llama T ventas, entonces le digo T ventas, él me hace el filtro de esa tabla, ¿sí? Que es la misma donde estoy parado. Entonces de eso le voy a decir que coja cantidad y lo multiplique por el costo unitario, que también está en la tabla T ventas, que fue la que acabé de traer de la tabla productos. T ventas, costo unitario. Le doy enter. Y ya tengo ahí liquidado los costos unitarios. Le puedo dar de una vez formato aquí a la columna. Y le puedo quitar los decimales aquí, ¿no? Entonces ya tengo el total de los costos. Ahora voy a calcular. Nueva medida. El total de las ventas. Es igual a la cantidad, nombro la tabla T ventas, otra vez cantidad, y la multiplico por de la tabla ventas el precio unitario. Precio unitario, ¿sí? Le damos enter. Y ahí tenemos el total de las ventas, ¿sí? Bueno, a estas ventas le vamos a calcular un descuento. Entonces vamos a hacer una columna condicional acá. Entonces vamos a decirle nueva medida, nueva columna, perdón, nueva columna. Y le vamos a colocar aquí descuento. Es igual. Y hacemos una condición lógica exactamente como las que hacemos en Excel, ¿sí? La condición lógica en Excel cuando hacemos una condición lógica en Excel, una condición lógica sencilla tiene tres partes, ¿no? Entonces vamos a liquidar por aquí venta. Por aquí dice forma de pago, perdón, forma de pago. Entonces por aquí dice contado, por aquí dice crédito. Entonces lo que nosotros hacemos en Excel, voy a explicarlo un poquito de pronto para los que no manejen bien las condiciones. Entonces acá uno lo que le dice es, una condición en Excel pues se compone de la palabra sí, y entonces la condición lógica sencilla siempre evalúa el contenido de una celda, que para el caso de Power BI es el contenido de una columna, porque en Power BI no trabajamos con referencias de celda.
Entonces yo le voy a preguntar aquí que si aquí dice contado es igual, y como es un texto, entonces lo encierro entre comillas, tanto en las preguntas como en las respuestas, y casi en todo el ambiente informático de cualquier lenguaje de programación, los textos siempre van en comillas, sea una respuesta, una pregunta, ¿sí? De eso se compone la pregunta, la celda que voy a evaluar, el operador lógico. Los operadores lógicos pues son el igual, el menor, el mayor, mayor igual, diferente, ¿sí? Y lo que estoy preguntando, el criterio que yo necesito. Entonces le voy a decir que si ahí dice contado, entonces punto y coma, yo le puedo decir que coja, por ejemplo, supongamos que la venta está por aquí en E, entonces que coja E3 y lo multiplique por el 5%, o sea que va a ser un descuento del 5%. Eso sería el cálculo que él haría y sería la respuesta verdadera. Se llama respuesta verdadera porque está cumpliendo la pregunta, ¿sí? Si no cumple la pregunta, entonces se le llama la respuesta falsa. No es porque sea falso de toda falsedad, sino se tiene el término de falso es porque no cumple la pregunta. Entonces, si allá en A3 no dice contado, pues le voy a decir que no haga ningún descuento, 0, o puedo sacar un mensaje, o puedo hacer otro descuento del 1%. Entonces, lo que quiero que entiendan para los que no manejan de pronto un poquito la condición lógica, es que las condiciones lógicas siempre tienen una pregunta. Entonces, lo que hay que aprender es a observar, a mirar bien, porque si yo miro la fórmula así rápido, ni yo que la acabo de hacer la voy a entender. Y más en las condiciones lógicas y más en Power BI, que este A3 se me convierte en la tabla y en la columna, lo cual hace ver la fórmula más monstruosa, pero realmente es exactamente igual. En las condiciones lógicas yo lo que tengo que mirar es dónde va la pregunta, y la pregunta me la está separando el punto y coma, entonces por eso es que toca saber observar bien. Entonces dice, está preguntando que si en A3 dice contado. Si dice contado en A3, entonces él va a coger lo que haya en E3 y le saca aquí por el 5%. Aquí me faltó el porcentaje. Pero si en A3 no dice contado, pues entonces él coloca 0. La otra parte a mirar es desde dónde hasta dónde va la respuesta verdadera. Esa es la manera de mirar una fórmula, porque si no, uno no la va a interpretar. Ahora, si en A3 no dice contado, la respuesta falsa es un 0, pero pudo haber sido un mensaje, otro cálculo, lo que sea. Entonces yo le doy enter y efectivamente él me va a sacar 0, pero si yo pongo aquí, por ejemplo, si yo pongo aquí 1000, entonces él liquida el porcentaje. Ahora, si aquí no dice crédito, sino que dice tarjeta, entonces va a colocar 0 porque no está cumpliendo. No, voy a copiar la fórmula aquí en estos dos, dice 0, 0. Por aquí voy a poner un 5000. Pero si yo cambio aquí a contado y cambio aquí a contado, él de una vez liquida. Entonces la condición lógica sencilla de Excel se compone de una pregunta donde evalúa el contenido de una celda. La pregunta se compone de la referencia, el operador lógico y lo que estoy preguntando. Hasta aquí va la pregunta. Si la pregunta se cumple, él hace este cálculo que se llama la respuesta verdadera. Y la respuesta verdadera va desde el punto y coma donde termina la pregunta hasta el otro punto y coma que es donde empieza la respuesta falsa. Si no cumple, entonces coloco 0. Listo. Entonces es exactamente igual aquí. Entonces si yo voy a hacer aquí esta condición lógica, vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces el descuento quiere decir, voy a preguntar que si en la forma de pago dice contado, voy a coger la venta y le saco el 5%. Entonces viene la pregunta. Entonces le digo, si, abro paréntesis,
En Excel es la referencia de celda, aquí es la columna. Pero como siempre hemos dicho que trabajamos con el nombre de la tabla primero y viene la columna, más fácil. Si la forma de pago es igual, entre comillas, contado, aquí en Power BI lo puedo hacer en minúscula, en mayúscula, que el mayúscula inicial no importa. Yo le puedo escribir aquí, de hecho, en minúscula, no, me salí. Yo le puedo escribir aquí en minúscula, a sabiendas de que en la tabla, en la base de datos, está en mayúscula, ¿cierto? Aquí está en mayúscula. Pero aquí en Power BI es como en Excel. Él la asume, no importa, lo importante es que esté bien escrita, ¿no? Si dice contados, pues entonces contados con S. Si dice contado con tilde, contado con tilde. Como esté, no importa si está en mayúscula o minúscula, la asume. En Power Query la cosa sí cambia, porque en Power Query es estricto absolutamente en todo. Hasta ahí va la pregunta. La pregunta se compone de 3 partes: la columna que estoy evaluando, el operador lógico y lo que estoy preguntando. Exactamente igual que Excel. Como ahí termina la pregunta, pues ahí va la coma o el punto y coma, dependiendo del operador que tengan allá en su computador. Si le coloco punto y coma, pues él de una vez me muestra una rayita abajo de error. Entonces, ese no es la coma, de una. Entonces uno puede ir corrigiendo de una vez la fórmula, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Si allá, en forma de pago, dice contado, entonces vamos a coger la venta. Entonces llamo la tabla y la columna por el 0.05. Aquí no puedo manejar ni el 5% ni el 10%, no tiene que ser fracción decimal, porque él en las fórmulas no reconoce caracteres especiales, ni interrogación, ni porcentaje, ni ninguno de esos caracteres. Esa sería la respuesta verdadera, si cumple. Si no cumple, vendría la respuesta falsa, que sería 0, para este ejemplo que estamos haciendo. Cierro entre paréntesis ahí, que es el paréntesis que abrí aquí, y le doy enter. Y ahí tengo la columna calculada. Puedo venir, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Una pregunta, José. Si yo quisiera en esa misma, así como en Excel, calcular si es a contado vale tanto y si es a crédito hay un descuento menor o mayor. Sí. ¿Se puede hacer esas sanidades así? Sí, claro, total, igual. Ya los vamos a hacer. Como estamos apenas empezando, pues voy por pedacitos, pero se pueden hacer con I, con OR, anidadas, ¿no? Combinadas, hacer anidadas dentro de una anidada, un I, total, igual como en Excel. Y es la misma estructura, ¿sí? Aquí en Power BI las condiciones lógicas son muy parecidas a Excel. En Power Query la sintaxis es la misma, sino que ya se maneja un poquito más como en lenguaje de programación. Va el si, el entonces, el else, ¿no? Pero la sintaxis es igual. La sintaxis es exactamente igual. Bueno, entonces ya de eso vienen ejercicios un poco ya más complejos. Bueno, en este momento lo que nos estamos es ambientando a poder trabajar una base de datos donde yo la puedo acondicionar cruzando información a través de una relación, y puedo realizar columnas calculadas de lo que usted necesite. Aquí puedo utilizar la fórmula de todas las fórmulas que usted conoce de Excel, ¿no? Separar el mes, separar el año, separar el día, todo ese tipo de fórmulas las puedo implementar acá. Eso se llama lenguaje DAX. Tienen que buscar por internet, ¿no? Funciones DAX, y ahí te aparecen todas las que necesitan, ¿no?
No tienen el mismo nombre en Excel porque obviamente están en inglés, ¿no? Entonces uno lo que hace, o yo por lo menos lo fui aprendiendo, extrae en DAX, pues ahí le aparece cuál es, ¿no? Entonces ya uno conociendo cómo es la sintaxis, pues viene y la pone aquí porque es exactamente igual. Sino que cambio la referencia de celda por los nombres de columna, nombres de tabla y columna, ¿sí? Bueno, puedo como en Excel venir y filtrar aquí. O sea que si yo vengo aquí y coloco el filtro solamente, por ejemplo, para contado, exactamente como en Excel, entonces pues él me hace el filtro y aquí tendría un listado de todo lo que se descontó, ¿cierto? Puedo borrar el filtro igual como Excel, le digo aquí limpiar el filtro y vuelvo y me restablece la base de datos. Entonces ahora tendríamos que calcular la venta neta, ¿cierto? Entonces venta neta es igual, entonces a la tabla ventas, total ventas, a la tabla ventas, total ventas, y le resto de la tabla ventas el descuento. Usted trabajando con tabla, columna, no se enreda. Le damos enter y allí tenemos. Ahora sí, finalmente voy a dar de una vez, voy a darle formatos aquí de una vez. Aquí también le puedo dar formato. Esta es la parte importante de todo lo que se ve en el curso, porque es que yo le explicaba que las visualizaciones, pues las gráficas uno se las va aprendiendo y se va aprendiendo por dónde están las cositas, ¿no? Pero hacer este tipo de cosas, pues ya no es tan fácil para todo mundo, ¿no? El alistamiento de la base de datos requiere de a lo mejor muchos procesos, ¿no? Fórmulas, dependiendo de lo que usted necesite hacer, ¿no? Y de aquí vamos a ver varios. Bueno, entonces ya estoy listo aquí. Voy a agregar la nueva columna. Aquí ya tengo la venta neta. Entonces terminamos aquí ya el alistamiento de esta con una nueva columna, sacando la utilidad, que la utilidad pues es igual a la venta neta y le resto de la tabla venta los descuentos. Bueno, ahora no sería el costo, porque el descuento es la venta neta. ¿Qué dice acá? Que a la venta neta no, sí, es que nos toca sacar el total unitario. Nos toca sacar que aquí tengo el total de la venta, aquí tengo no, esta no es utilidad, ¿no? Esta sería total venta. Aquí qué fue lo que hice, me perdí. Aquí saqué el descuento, sí, o sea, aquí tengo la venta neta. La venta neta, listo. Entonces los costos serían el total de la venta menos el total de los costos, sí. El total de la venta, sí, gracias, menos el total de los costos. Ok. Bueno, ahora sí vienen las medidas. Yo necesito, por ejemplo,
hacer un análisis de las cantidades. Entonces, bueno, antes de hacer eso, quiero que hagan una columna calculada ahí, por favor, con una condición, diciéndole que todos los clientes que nos compren más de 150 unidades los vamos a llamar mayoristas y a los demás minoristas. Es una columna, es una nueva columna, una columna calculada donde voy a hacer una condición lógica, la que acabamos de hacer. Les voy a colocar aquí el ejemplo para que se guíen. Aquí. Es esta misma fórmula, pero entonces lo que hay que preguntar es que si en la cantidad es mayor o igual a 150. Si en la cantidad son mayores o iguales a 150, entonces vamos a decirle que es un cliente mayorista. Si no es mayor o igual, pues obviamente es menor, entonces lo vamos a catalogar como cliente minorista. Por favor, hagan esa columna. ¿El mayor a cuánto? Qué pena. Mayor o igual a 150. Gracias. Si es mayor o igual a 150, entonces mayorista, y la parte falsa sería minorista. Listo. Ok, bueno, entonces vamos a hacerla aquí. Podemos llamarla, por ejemplo, tipo cliente, ¿cierto? Tipo cliente es igual, entonces le voy a decir que sí, en la tabla de ventas, en la forma de pago, en la cantidad, es mayor, el mayor pues es con la puntica hacia el lado derecho, ¿cierto? Mayor o igual, así se hace el mayor igual. El menor igual, pues para los que de pronto todavía no identifican bien los operadores, sería ese. Menor o igual es con la puntica a la izquierda. El igual pues no tiene problema. El diferente, que también se utiliza, es menor y mayor. Ese significa diferente, ¿no? Entonces le voy a decir mayor o igual a 150. Como es un número, entonces no va entre comillas, ¿no? Los únicos que van entre comillas, tanto en las preguntas como en las respuestas de una condición lógica, se harían entre comillas si son textos. Si son números, van normales, se escriben normal, sin puntos ni ninguna representación de moneda. Si es mayor o igual a 150, coma, hasta ahí va la pregunta, ¿sí? Hasta ahí va la pregunta. Si cumple la pregunta, entonces entre comillas vamos a colocarle aquí mayorista. Punto y coma. Si no cumple, entonces minorista. Enter. Ya ahí los tengo.
Bueno, vamos a empezar a hacer ahora sí las medidas de lo que yo necesito hacer ya aquí en las visualizaciones, ¿no? Para ventas. Entonces yo aquí vamos a insertar una nueva hoja y esta vamos a llamar el dashboard ventas. Vamos a hacer uno para ventas y vamos a hacer un dashboard para descuentos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, voy a empezar a sacar una medida para el total de los costos. Entonces me voy a parar aquí en medidas, le voy a dar botón derecho, nueva medida, total costos, es igual a la suma de la tabla ventas, el total de los costos. Ya tengo la medida, aquí está. Pues ahí hay luz verde porque por lo menos no me sacó un triangulito, quiere decir que la fórmula va bien, ¿sí? Nuevamente me paro aquí en medidas, le doy botón derecho, nueva medida, el total de la venta. Total venta es igual a la suma de la tabla ventas, pero lo voy a hacer con la venta neta ya, o sea, ya con el descuento. Entonces le digo venta neta. Me paro aquí, hago una nueva medida. Total descuentos. A la suma de la tabla ventas de la tabla ventas, porque no me está mostrando acá. Aquí. Botón derecho, nueva medida, total descuentos. Hay algo que estoy haciendo aquí mal que no me muestra.
descuentos es igual, pero ¿qué le pasa a esto? Sum de la tabla de ventas, no me está cogiendo el ¿Cómo les va a ustedes allá? ¿La pudieron hacer? Sí, señor. No sé qué es lo que me pasa acá. Voy a sacar cantidad de ventas. Es igual a la función count de la tabla B. Algo se pegó aquí. Voy a grabar. Pues no lo quiso coger. Voy a cerrar. No quería decir que se pueden hacer la capacitación hoy. O mañana. Y cuando Si quieren venir. Total descuentos es igual a la función sum. Creo que el error era que estaba dejando todo pegado. Ese era el error. O sea, estaba haciendo la fórmula toda pegada. Entonces por eso no me lo estaba tomando. Sum de la tabla ventas. Entonces el total de los descuentos. Descuentos este. Nos falta el total de la utilidad. Entonces botón derecho, nueva medida. Total utilidad.
igual a la función sum de la tabla ventas, la utilidad. Cantidad de ventas. Entonces agregamos la medida, botón derecho, nueva medida. Cantidad ventas es igual a la función contar, count, y puedo contar cualquier columna que sea numérica. De ventas voy a escoger la venta neta. Bueno, ahora necesitan saber, vamos a hacer un análisis para saber cuántas ventas tenemos aquí de tipo mayorista y cuántas de tipo minorista. Necesito contarlas. Entonces voy a contar, voy a hacer una medida contando. Donde le voy a llamar aquí cantidad tipo cliente. Cantidad tipo cli es igual, voy a hacerlo con count, pero mira, aquí si lo hago pegado y si me la está tomando. Count de la tabla ventas, escojo el tipo de cliente. Aquí lo tengo. Y ahora voy a hacer un calculate. Con botón derecho, nueva medida. Lo voy a llamar clientes mayoristas. Es igual a la función calculate. Los calculate explicamos en la clase pasada que funcionan con una medida base. Acabo de hacer la medida base, que es la columna cantidad tipo cli. Esa medida me está contando cuántos registros hay hacia abajo por esa columna. ¿Sí? Esa es una medida base. Entonces le digo cantidad tipo cli, coma, y viene el filtro. Entonces de la tabla ventas voy a escoger la columna tipo de cliente que sea igual, como es texto, entre comillas, que diga mayorista.
El calculate es una función de Power BI que funciona como un sumar, funciona cuando es calculate solita, sin nada, me funciona como una suma. Pero cuando yo le utilizo una medida base aquí, al inicio, después de la fórmula, después de la función, entonces en este momento está funcionando como si fuera un contar.si, porque en cantidad tipo de clientes utilicé un contar para contar todos los registros que hay por esa columna. Entonces, en resumidas cuentas, lo que le estoy diciendo es que de esa columna, no, teniendo en cuenta que ya tengo un total de las cantidades, pero solamente que me totalice los que dicen mayorista. Le voy a dar enter. Eso es buen día como el equipo de cálculo Y ahí está. Y ahora hagan ustedes la de minorista, por favor. Entonces la de minorista yo puedo copiar esta fórmula, control C, me paro aquí en medidas, nueva medida, control B, y en lugar de CLI mayoristas le coloco CLI minorista. Minoristas, y en lugar de que diga aquí mayorista le coloco minorista. Voy a verificar que en la base de datos estén las mismas palabras que yo acabo de colocar. Entonces me vengo aquí a la tabla, me paro en la tabla ventas, busco la columna tipo de cliente, ahí dice minorista, ¿sí? Mayorista, minorista, ahí está bien, listo. Bueno, por ahora digamos que esas son las medidas que yo necesito aquí para hacer el modelo de datos. Estas fórmulas de calculate vamos a ubicar, bueno, primero organicémoslas. Entonces voy a venir acá al modelo de datos y me voy a parar en cualquiera de las medidas que acabo de hacer. Entonces, en cualquiera, me voy a parar en esta y aquí en el panel de propiedades, entonces voy a crear la carpeta que diga mventas. Pues el nombre es cualquiera, pero le voy a llamar mventas. Listo. Entonces él me acaba de crear la carpeta y dentro de esa carpeta me acaba de meter esa medida donde yo me paré.
Con clic sostenido vamos a pasar todas las medidas para allá. Entonces, mucho cuidado. Que no se vayan a confundir con las de pagos, ¿no? Entonces yo voy a coger, todas estas son de ventas, entonces las cojo con clic sostenido y las descargo en la carpeta de ventas, aquí. Paso los descuentos. Paso el total de la venta. Paso la utilidad. Me falta la cantidad de ventas. Los clientes mayoristas y los clientes minoristas. Entonces yo ya tengo organizada la carpeta de medidas, donde tengo dos grupos de medidas, unas que son los pagos y otras que son las ventas, que son las que acabo de hacer. De esa manera estructuro las medidas, ¿no? Yo explicaba que también se podían hacer aquí, yo todas las medidas me puedo haber parado aquí en ventas y haberlas hecho aquí, pero entonces pues me aparecen las medidas más los campos, o sea, es más difícil, es más rápido llegar aquí directamente a las medidas y ya, ahí yo llego a una fórmula. Por ejemplo, vamos a salir aquí a tablas. ¿Sí? ¿Las pudieron organizar ahí bien? Señor. Bueno, yo voy a venir a las últimas dos medidas que hicimos. Con control y flechita, estando aquí en la barra de fórmulas, control y la ruedita del mouse, puedo ampliar o reducir como un zoom, ¿no? de la barra de fórmulas. Entonces aquí en medidas, en la medida de ventas, me voy a parar en cliente mayorista. Bueno, estos calculate se vuelven complejos porque eso puede ir con un if, puede ir un calculate como si fuera un punto conjunto, los que ya lo manejan, o sea que vienen varias opciones que las vamos a hacer, ¿no? Varios criterios, ¿no? Si es cliente es mayorista y es de la ciudad de Cali, entonces hágame tal cosa, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas lo puedo hacer igualito que en Excel. Entonces los diseñadores de esto han hecho como una estructura de la fórmula para poderla leer mejor, ¿no? Usted verá si sigue trabajando así lineal, así como está, o aprende. Lo que pasa es que usted siempre va a encontrar ejercicios y lo que usted mire y lo que usted consulte, y por visualización, mientras uno se acostumbra, entonces ellos acostumbran a estructurar la fórmula hacia abajo. Entonces aquí en esta flechita voy a ampliar la barra de fórmulas, aquí en esta flechita la voy a ampliar, como en Excel yo puedo arrastrar la barra de fórmulas y la puedo ampliar. Entonces aquí con Shift Enter voy a bajar el Calculate, entonces le voy a colocar aquí el Calculate, me voy a ubicar aquí después del paréntesis y le doy Shift Enter. Y después de la coma le doy Shift Enter. Y este paréntesis lo voy a bajar. Listo.
Es la misma fórmula, es para que nos vayamos acostumbrando cómo vamos a encontrar las fórmulas. Pregunta chica de Aritel, ¿por qué no contestan al tiro? ¿Ellas tenían ahí el teléfono? No. Ah, pero ellas no me dieron el número. ¿El número? No, Ya. Bueno, entonces es la misma fórmula, ¿sí ves? Si yo le doy aquí que me confirme la fórmula ahí en el chulito, así como en Excel también, pues la fórmula queda tal cual, o sea, es solamente que ya no la tengo lineal, sino que la tengo estructurada hacia abajo. ¿No? Eso es porque cuando hayan varios calculate, pues uno se va acostumbrando a mirar la pantalla, a mirar el tipo de fórmula y sobre todo a analizarla, ¿no? Donde él coloca la función y abre el paréntesis, ¿no? Cuando uno se ubica en el paréntesis, él le dice con qué paréntesis está cerrando, él marca el paréntesis, ¿no? Aquí como no tenemos sino uno, entonces pues este me está diciendo que aquí es donde cierra el calculate. Viene la medida base, que en este momento el calculate está funcionando como si fuera un contar puntos, sí, porque esta cantidad de tipo de cliente está funcionando con un count. Entonces quiere decir que esta medida aquí de mayorista está funcionando como un contar puntos, sí. Entonces le está diciendo, cuénteme todos los clientes que sean mayorista. Yo le digo la columna y le digo el criterio. Entonces él me va a contar eso. ¿Dónde lo miro? Bueno, pues ahorita que hagamos la visualización lo vamos a observar. Entonces arreglemos también la otra. Entonces vengo aquí, entonces después del paréntesis del calculate, shift enter. Puedo bajarlo aquí también, ¿no? Aquí, el otro lo bajé desde aquí. Calculate, luego corro esto por acá, después de la coma, shift enter y finalmente coloco el paréntesis aquí abajo. Ese tipo de fórmulas las van a encontrar ustedes así. Cuando usted de pronto necesite algo hacer con Calculate y no sepa cómo es, va y lo busca en Google y va a saber fórmulas así de ese tipo. Es para que no se les vaya a hacer extraño, porque ya aquí lineal, excepto cuando son fórmulas muy sencillas, se trabajan lineales, pero ya el resto vamos a encontrar que las fórmulas se ven así. Cuando ya estemos utilizando variables y medidas con variables, entonces ya la fórmula se va viendo un poco más compleja. Y pues se puede analizar un poco mejor así, ¿no? Ahí pues el cambio pues obviamente siempre es brusco, pues porque uno no está acostumbrado a ver ese tipo de fórmulas así, ¿no? Pero uno las va entendiendo, ¿no? Es decir, aquí está el calculate, esta es la medida base con la que voy a contar, y el criterio es que de la columna tipo cliente de la base de datos de venta vamos a contar pero los que dicen minorista. Entonces ahí ya tengo. Entonces la idea es que si ves que cuando uno necesita algo, entonces usted viene directamente a la carpeta de medidas y es más fácil encontrar una fórmula para modificarla, para eliminarla, para revisarla, para mirar uno qué fue lo que hizo, ¿no? Cuando uno desarrolla un proyecto, pues uno empieza y así uno ya después como que no se acuerda qué fue lo que hizo. Entonces fácilmente uno pues refresca, ¿no? Viniendo a la fórmula, uno la mira, la revisa, la lee paso por paso, hay que interpretarla bien y ya. Bueno, entonces ahora sí ya estamos listos. Voy a venir aquí a visualizar. Edgar, una pregunta. ¿Sí? ¿En algo influye el espacio que hay en ese orden de la fórmula? Es decir, que calculé que más atrás. No, más no, adelante. es solamente de visualización. No influye en nada que quede más ok. adelante, más atrás, no, nada, no. Realmente no altera absolutamente nada que yo esto lo ponga más aquí, no, igual ella funciona, ¿sí? Es solamente por orden, ¿no? Orden de estructura de mirar donde, por ejemplo, cuando uno la lee,
Entonces, a ver, este paréntesis, si yo lo dejo aquí, pues como que no cuadra con este que está aquí, ¿sí? Cuando yo le haga clic, él de una vez me dice de dónde está cerrando el paréntesis, ¿no? Cuando lo abrió. Y pues como esto va a crecer, entonces por eso lo coloco abajo, ¿no? Y siempre lo colocan abajo, casi nunca lo dejan aquí, por ejemplo. Pero yo lo pude haber dejado, por ejemplo, aquí. Hay algunos que acostumbran a dejarlo aquí. Perdón, aquí con Shift Enter. Si esta fórmula queda mal, yo lo puedo dejar aquí, vean, sí, ahí. Uno lo que hace es hacer la fórmula y la confirma aquí, ¿no? Si la fórmula está mal, pues de una vez le coloco un triangulito amarillo ahí, algo está mal, ¿no? Además de que aquí cuando la voy colocando, pues me saca en rojo lo que yo tengo ahí mal en la sintaxis de la fórmula, ¿sí? Bueno, muy bien, listo. Entonces ahora sí venimos aquí a las visualizaciones. Voy a cerrar acá, me voy a parar en ventas. Bueno, aquí en estas ventas voy a inicialmente hacer una tabla. Voy a hacer una tabla, entonces la inserto. Voy a bajarla un poco por acá. Bueno, entonces como en la tabla venta ya tengo todo, ¿no? Porque yo cargué el nombre del cliente, el nombre del asesor, el nombre del producto. Entonces no necesito venir aquí a cruzar con las tablas, porque ya toda la información para este diseño, a diferencia del que hice del de pagos, que en el pagos sí no sobrecargué la columna. ¿Cuál es el mejor? Pues eso depende de la cantidad de datos, de muchas cosas, ¿no? Los dos diseños funcionan, ¿no? Pero usted debe mirar, dependiendo del volumen de datos, pues obviamente entre menos uno sobrecargue las bases de datos, mejor, ¿no? Pero aquí como no tengo problemas de capacidad de lectura ni de capacidad de almacenamiento, porque pues aquí en Power BI yo puedo crear tablas de millones de registros, ¿no? Pero el diseño siempre es importante para mejorarlo. De hecho, la medida, pues lo que me hace es mejorar la lectura de los registros, ¿cierto? Que es lo que siempre hemos venido hablando para no hacer lectura de registros secuenciales. Entonces yo voy a decirle, por ejemplo, por bodega, por ejemplo. Voy a empezar con esta pequeñita aquí. Entonces yo de esta bodega necesito saber cuántas cantidades se vendieron. Entonces yo vengo y hablo la medida, porque no puedo trabajar con esta. Esto ya tiene una medida. Entonces vengo a la tabla medidas, me ubico en la carpeta donde tengo las medidas de ventas y por aquí dice la cantidad de ventas. Entonces está haciendo alusión de qué salió, ¿no? Con respecto a cada bodega. Ahora, de aquí mismo voy a sacar el total de la venta. De aquí mismo voy a sacar los costos. Y de aquí mismo voy a sacar la utilidad. Bueno, entonces de esta tabla habíamos dicho que aquí, por donde están los datos, puedo cambiar estos nombres, ¿no? Entonces aquí
le digo cambiar, renombrar, y entonces le digo en mayúscula cantidad ventas, presiono la tecla tabulado y ahí lo fijo. Este también lo cambio, le digo cambiar el nombre, le digo total venta, tab. A esta la cambio, le digo total costos. Esto tiene hartísimo trabajo, ¿no? Esto es... Y aquí le digo utilidad. Tab. Bueno, esto acá por el formato, los encabezados de columna, por ejemplo, le puedo colocar un color al fondo y un color a la letra. Lo puedo centrar. Puedo copiar esta misma tabla, control C, control V, y entonces en lugar de decirle que ahora no la quiero, cambio solamente bodega y por ejemplo coloco el cliente y ya tengo el informe por cliente. Vamos a subir un poquito por acá. Son puras tablas dinámicas. Acuérdense que todo lo que yo hago aquí son tablas dinámicas, ¿no? Bueno, aquí el cliente me quedó al final, pero es moverlo, ¿no? Vengo acá y con clic sostenido lo muevo y lo pongo acá. Y ahí me quedó bien, ¿sí? Puedes copiar y pegar. Y entonces cambias aquí en lugar de cliente, lo borra, pones por asesor. Todo lo estoy haciendo desde venta porque en el prealistamiento que hice pues cargué toda la información ahí. Entonces aquí está el asesor, ¿no? Él ordena siempre aquí alfabéticamente, ¿no? Es también la parte chévere ahí y lo acomodo, asesor. Estoy haciendo puras tablas. Bueno, y acá copio y pego. Bueno, y al resto pues es cuadrarlo, ponerlo bonito, que quede igual, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces se pueden hacer cambio asesor y coloco producto. Acuérdense que estas celdas, estas columnas se pueden ampliar, ¿no? Se puede ordenar por la columna que quiera, que donde está la flechita, ¿no? Bueno, entonces de esto puedo colocar una tarjeta. Voy a colocar una tarjeta múltiple, esta. Qué pena, ¿cómo cambias de columna el orden de la columna? Yo me paro aquí en la tabla y aquí en la parte de datos, entonces la cojo con clic sostenido y la subo. Así es. Bueno, entonces
yo puedo venir aquí, por ejemplo, y hacer una multitarjeta. Entonces, en las multitarjetas o en las tarjetas siempre van a ir medidas, porque lo que tiene como objetivo esta tarjeta es mostrar los totales. Cuando yo hago un cálculo aquí, ahí estoy haciendo, pues en este caso son sumas, ¿no? Son contar y son conteos específicos como cuando hice el calculate. Entonces yo le puedo decir aquí en esta multitarjeta que me muestre, entonces que ahí me ponga el total de la venta, que me ponga el total de los costos y que me ponga la utilidad. Entonces tengo esta multitarjeta acá. Ahora voy a hacer otra multitarjeta y voy a colocar la cantidad de mayoristas y la cantidad de minoristas. Por ejemplo, ese puede ser un diseño. Y ahora voy a colocar un filtro. Entonces se hace con los slicers. El filtro lo puedo colocar, por ejemplo, de acuerdo a la forma de pago, por ejemplo. Le voy a decir que me muestre, que me lo deje en forma de lista desplegable. Y la coloco por aquí. Puedo darle como algo de formato a esto aquí. Encabezado del segmento. Por acá le puedo cambiar el color. Este fondo. El fondo, colocarle un color, qué sé yo, algo aquí que resalte. Bueno, ahí, eso era algo como por resaltarlo. Entonces aquí yo puedo venir, por ejemplo, y filtrar qué pasó a crédito. Pues ahí tengo todo, ¿no? Todo el comportamiento de lo que fue a crédito. ¿Qué pasó de contado? Sí, y él hace todo el cambio, ¿no? Ahí tengo específicamente todo lo que es de contado, ¿no? Coloquemos otro, aquí borro el filtro, ¿no? En este borradorcito que hay aquí, ahí borro y restablezco todo el universo de datos, ¿no? Puedo colocar otro filtro, otro slicer. Y entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, por asesor. Los filtros son de acuerdo a los que usted necesite, ¿sí? También lo voy a dejar como una lista desplegable. Le puedo copiar este formato. La clase pasada decíamos que uno al menos hace uno, ¿no? Le gasta todo el tiempo y todo y lo deja bien bonito, pues, y luego uno lo que hace es copiar el formato, porque pues imagínese uno a cada uno dándole manualmente un formato, se gastaría uno muchísimo tiempo haciendo algo. Entonces ese copiar formato, pues aquí es fabuloso por eso, pues porque no puede repetir, y ahí tendría, ¿no? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, de contado con respecto a este asesor, a Daniel. Entonces, por ejemplo, Daniel tiene 6 clientes mayoristas y 20 minoristas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Daniel de contado, pues de la bodega o tal salieron tantos, ahí está todos los datos, ¿no? De acuerdo a lo que hemos colocado, ¿no?
Entonces ahí está el principio de un dashboard. Los dashboards se componen de elementos que pueden ser gráficas, imágenes, bases de datos, tablas, matrices, pero además de eso se componen de tarjetas que me van a mostrar totales, ¿no? Que se hacen con este o se hace con este. Y adicionalmente a eso, pues un dashboard se compone también de los slicer o los segmentos, que son los que con ellos yo puedo realizar criterios específicos de acuerdo a lo que se necesite mirar. Entonces son filtros, ¿no? Los slicer son filtros que van a interactuar automáticamente con todos los elementos que usted tenga allí colocados. Bueno, ahora hagamos uno con descuentos aquí. Entonces con estos descuentos pero no tengo todas las medidas. Entonces voy a hacer otra presentación aquí. Voy a insertar otra hoja y esta hoja la voy a llamar ventas indicadores. La voy a pasar aquí al lado de ventas, como en Excel, con clic sostenido la arrastro. Y nuevamente voy a hacer una tabla. Entonces sobre esta tabla voy a colocar nuevamente la bodega. Voy a colocar la medida de ventas, el total de la venta. La voy a corregir aquí de una vez el nombre. Total venta. Yo escribo aquí, presiono la tecla Tab, ¿no? Como para fijar, ¿no? Bien. Y voy a bajar otra vez esta medida, total venta. La voy a bajar otra vez aquí. O sea que coloco como en Excel exactamente igual, 2 ventas. Pero en esta segunda venta, entonces aquí hago clic en la flechita y por acá dice mostrar valores como, muy parecido a lo de Excel, en las tablas dinámicas de Excel, y le digo porcentajes del gran total. Voy a repetirlo, yo puedo copiar y cambiar, pero voy a repetirlo manualmente aquí para volverlo a hacer. Entonces coloco otra tabla aquí, voy a hacerla aquí al ladito. Entonces de esta tabla ahora vamos a seleccionar de la tabla ventas, entonces el asesor. Listo. Y de la medida cojo el total de la venta. Y bajo otra venta. Voy a mirar a ver si le puedo comunicar. Pero estaba llamando aquí y no contesta. Yo ya le escribí. En la segunda venta, mostrar valores como porcentaje del total general. Voy a copiar esta.
control C, control V. Y en lugar de asesor, vamos a colocar los clientes. Pero de estos clientes necesito hacer un top 5. De estos clientes entonces necesito hacer un top 5. Entonces me voy a parar aquí en la tabla y aquí en filtros aquí donde está el total de la venta, el tipo de, no, pero aquí no me sale, tengo que pararme en el cliente, aquí en el cliente, y en el cliente entonces aquí dice filtros básicos, entonces le voy a decir filtro top N. Cuando voy a hacer estos filtros, estos top, siempre cambio el tipo de filtro, es en la columna de texto, ¿no? Yo lo hice ahorita en la numérica y no me salió, ¿no? Es en la columna de texto que tenga la tabla por la cual vas a hacer el top. Pues yo voy a hacer los 5 mejores clientes, entonces me paré en la columna de clientes y cambié el tipo de filtro, ¿no? Él me muestra tres tipos de filtros ahí, básico, avanzados, top N, ¿no? Entonces le digo top N. ¿Cuántos necesita de eso? Pues aquí coloca el top. Para el caso mío le voy a decir 5. Y debo de bajar la misma medida que estoy trabajando, que en este caso la medida es total venta. Entonces voy a bajar de medidas la medida total ventas y la pongo aquí. Y luego si le digo aplicar filtro. Y ahí tengo el top 5. Voy a repetirla con productos, ¿sí? Y la voy a hacer desde cero. Entonces empiezo generando la tabla. De esta tabla entonces voy a escoger de la tabla ventas, escojo los productos, ¿no? Si yo no hubiera cargado los datos aquí, pues lo que hubiera tenido que hacer fue como hicimos con los recibos de caja, o sea, me vengo a productos y cojo el producto, ¿sí? Que fue lo que hicimos en el diseño pasado, en el de recibos de caja, en el de pagos. Yo me vine a cada tabla y fui cogiendo lo que necesitaba, y lo puedo hacer porque asesores, productos y clientes está relacionado con ventas. Entonces yo puedo coger de esas 3 tablas lo que necesite y lo puedo cruzar con la tabla ventas. Entonces vengo acá, escojo el producto, listo. De este producto entonces voy a escoger ya la medida, vengo a medidas
me ubico en las medidas de ventas, escojo el total de la venta y bajo otra venta. Esta segunda venta es la que cambio y le digo que me muestre por porcentaje, ¿no? Aquí, de pronto los que no alcanzaron a mirar aquí, en la segunda venta, hago clic aquí, le digo que me muestre los valores como porcentaje del gran total. Y para hacer el top 5, entonces, pues es el top que quieran, ¿no? Pues escogí 5 pues por el tamaño de la base de datos, de los datos. Entonces me paro en la columna de texto y aquí hago clic y cambio el tipo de filtro. Le digo que quiero hacer un top N. De ese top N pues lo estamos haciendo con 5 y luego debo de coger el mismo campo valor que estoy trabajando y lo descargo aquí, ahí donde dice adicionar datos aquí, ¿no? Campos de este dato aquí. Entonces acá cojo la medida que es esta misma, total ventas, y la descargo acá y luego si le digo aplicar filtro y ahí tengo los top 5 por producto. Esas son tablas, ¿no? Son tablas. Yo puedo también hacer una matriz exactamente igual como la que hago en Excel con tablas dinámicas. Estas son tablas porque solamente puedo trabajar columnas, pero la matriz sí me deja trabajar filas y columnas y valores, como me lo deja hacer la tabla dinámica en Excel. Entonces esta es en sí la que vamos a hacer, es la tabla dinámica de Excel, ¿no? Pero aclarando que cada una de estas son tablas dinámicas que tienen diferentes formas, ¿no? Estas son tablas dinámicas con tablas, ¿no? Son tablas dinámicas con tablas, lo que acabamos de hacer. En la clase pasada hicimos tablas dinámicas con gráficos, porque cuando yo hago un gráfico aquí y utilizo elementos para este gráfico, pues eso, él hace un resumen, ¿no? Es una tabla dinámica reflejada a través de un gráfico. Bueno, entonces para hacer una matriz usted lo que hace es escoger de visualizaciones la matriz, que es esta, ahí dice matriz. Entonces a esta matriz usted le puede decir entonces voy a trabajar de la tabla ventas, yo quiero saber, por ejemplo, cada cliente sería filas, ¿no? Aquí lo está colocando, lo colocó como fila, y ahora voy a colocar la columna. En la columna puedo colocar asesor, lo bajo aquí como en Excel, me quedan los asesores. Y luego, pues como en Excel, entonces escojo el campo valor, que debe ser una medida. Bueno, aquí es un poquito más grande, pero entonces escojo la medida. Si ve, todo lo que sea cálculo tengo que ir a las medidas, tiene que tener una medida por diseño, ¿no? Si usted no lo quiere hacer así, pues puede coger el nombre de la columna, igual le va a funcionar y pues no tendría problemas con estas bases de datos. Y ahí tengo el informe, ¿no?
Entonces también puedo utilizar matrices, ¿no? Bueno, ya el resto es como que en la parte de mejorar la presentación, pues tienen que entrar como a mirar pues todas estos formatos, ¿no? Yo puedo venir acá y empezar, ustedes empiezan a mirar, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Ya es como que cada uno empiece. Por ejemplo, estos totales los puedo activar, desactivar, los encabezados de columna, ¿cierto? Como empezar a mirar cada ítem, qué hay aquí por visual, qué hay aquí por general, y empezar a mirarlos, ¿no? Empezar a mirarlos y probarlos, porque esto sí ya, esta parte de formato es como de cada uno, ¿no? Yo voy mirando algunas cosas, pero por ejemplo hagamos esta, por ejemplo, la vamos a convertir a gráfica, esta solita. Voy a copiarla, control C, y voy a insertar una hoja nueva y la voy a pegar aquí, control V. Le voy a decir aquí control C, control V otra vez. Estos datos tienen dos escalas, ¿no? Estos son billones y estos son porcentajes. Entonces, igual que Excel, él tiene un tipo de gráfico, que es especialmente para ese tipo de datos, cuando son datos alternos, ¿no? Entonces aquí voy a escoger este gráfico. Este es el gráfico que voy a escoger para esto. Bueno, entonces ahí me está graficando la venta, ¿no? Pero me falta que me grafique los porcentajes. Entonces usted lo que va a hacer es, va a coger este de porcentajes que está aquí y lo baja aquí donde dice línea Y, acá. Y ahí sí le sale. Ya el resto es empezar a mirar, ahí les queda como tareita para que miren por dónde puedo configurar la línea, colocar las etiquetas, ¿no? Colocarle fondo al gráfico, colocarle el título, colocarle bordes, todo eso lo miran por acá. No es nada del otro mundo, es simplemente entrar, mirar y visualizar para que pues vayan aprendiéndose pues como estas opciones, ¿no? De que cómo es que las tienen allí. ¿Listo? Bueno, pues esa ha sido la clase de hoy. Ya vimos otras formulitas. Muy importante que repasen pues todo lo que vimos. Podrían por ejemplo ustedes hacer una carpeta de descuentos y entonces hacer una medida que sea solamente para descuentos, ¿no? Entonces, ¿cuántos descuentos se aplicaron por asesor? ¿Cuántos descuentos se aplicaron por cliente? ¿Cuántos descuentos se aplicaron por productos? Por ejemplo, con esas tres pueden intentar hacer ese tipo de cosas, ¿no? Lo pueden hacer ahí en el proyecto, ahí donde estamos. Yo igual les mando este archivo y les mando el video. Ya voy a hablar con Viviana porque yo he mandado los videos muy puntuales, sino que ella es la encargada de enviar los videos para que ya mismo se los envíen y los tengan allí para estudiar. Entonces es importante ir afianzando porque las fórmulas van a crecer, y sobre todo en ese Calculate pues es importante tenerlo en cuenta bien cómo es que se maneja, ¿no? Hacer ejemplos muy parecidos, para eso está, ensállenlo.
Si no quieren dañar ese original que ustedes tienen, entonces copien el archivo de Power BI, ¿no? Aquí en el explorador. Yo hago así. Por ejemplo, cuando voy a preparar la clase, que de pronto pues no me acuerdo de algo, entonces yo saco una copia y sobre esta copia yo trabajo y ensayo, ¿sí? Y entonces no toco pues el que estamos trabajando, ¿no? Pero eso le tienen que meter la mano, tienen que sentarse a trabajar. De pronto los que están apenas por primera vez mirando el programa, ya a lo mejor hay algunos que ya manejan y pues no les queda complicado entenderlo. Pero como estos no son cursos de semestres y años, son cursos de horitas, entonces hay que aprovechar para ir aclarando las dudas, ¿no? Cualquier cosa, pues me pueden escribir, por acá está mi correo, les voy a dejar mi número también. Pues este es mi oficio, en esta me la paso y de esto es que vivo. Entonces, con mucho gusto, pues cualquier cosa yo les puedo, aquí les voy a dejar otra vez aquí en el chat, para los que necesiten cualquier cosa, apoyo, con mucho gusto. Mi correo es jose.rojas @ mi celular es 316-629-5688. Bueno, aprovechando este último minutico, pues yo también pues dicto clases personalizadas, ¿no? Sobre todo pues a nivel ejecutivo me sale mucha clase, de pronto pues hay personas que no tienen el tiempo de sentarse así en un horario específico, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Ahí estoy a la disposición. Si saben de algún amigo que necesite, pues aquí está este pecho para colaborarles, ¿listo? Bueno, a todos, pues muchas gracias y nos veremos entonces el próximo martes, Dios mediante. Feliz fin de semana, que estén muy bien. Gracias, Buen día. Gracias. Buen día. Gracias, José. Muy amable. Mucho gusto. Gracias. Gracias, buen día. Damos entonces el archivito con Sí. los videos. Gracias. Sí, sí. Dale, Ok, chao. chao. Gracias. Gracias, chao. No, muchas Muchas gracias.